Amados hermanos, buscadores de la luz eterna y guerreros del Espíritu que os reunís en este santuario digital, bienvenidos a un momento que no ha sido programado por algoritmos humanos, sino por un diseño soberano del cielo. Hoy no nos reunimos simplemente para recitar palabras bonitas o para buscar un consuelo pasajero. Hoy nos reunimos para activar una tríada de autoridad espiritual que el enemigo de vuestras almas teme profundamente y que vuestro desierto ha intentado silenciar durante años. Hoy, en este preciso instante, vamos a fusionar la protección absoluta del Salmo 91, el abasto sobrenatural del Salmo 23 y la justicia reivindicadora del Salmo 40. Si has sentido que tu vida ha sido un ciclo interminable de ataques invisibles, de escasez paralizante o de una espera que parece una condena a muerte, quiero que sepas que esta oración no es una simple petición, es tu decreto de sentencia final y tu restitución eterna. Prepárate, porque estás a punto de pasar del foso cenagoso de la desesperación a la mesa del banquete real, donde el Rey mismo te sirve. Para alimentar tu milagro hoy, para que esta palabra no sea solo un sonido en tus oídos, sino una espada en tu espíritu, debes activar ahora mismo la frecuencia de la roca. El Salmo 42 nos entrega el código de acceso y me hizo sacar del foso de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Muchos de vosotros habéis estado viviendo atrapados en ese lodo cenagoso, el foso de las deudas que se duplican sin explicación, el foso de la enfermedad que los médicos no pueden diagnosticar, o el foso de la traición por parte de aquellos en quienes más confiabas. Has estado gritando desesperado, sintiendo que cada vez que intentas salir, el lodo te traga más profundamente. Pero alimentar tu fe hoy es entender que tu grito, ese grito que nadie más escuchó en el silencio de tu habitación, ya fue escuchado en el lugar secreto del Altísimo. Alimentar tu milagro es dejar de mirar el foso que te rodea y empezar a sentir, por fe, la firmeza de la roca que Dios mismo está poniendo bajo tus pies en este segundo. No importa cuán profundo sea el foso donde te encuentras, el brazo de Jehová es más largo que tu problema y su pensamiento es más profundo que tu aflicción. Y hoy mismo, Él te saca de allí para ponerte en su camino seguro. Quiero que conozcáis la historia de Mateo. Él era un hombre íntegro, un maestro de escuela amado y respetado por toda su comunidad, un hombre que vivía de acuerdo con la justicia, pero su vida se convirtió en un foso de desesperación absoluta cuando un grupo corrupto dentro del sistema escolar, hombres soberbios que se desviaban tras la mentira, fabricaron pruebas falsas para acusarlo de una malversación de fondos masiva. En cuestión de días, Mateo no solo perdió su trabajo y su sustento, vio cómo su reputación, construida durante décadas de servicio, era arrastrada por el lodo en los titulares de los periódicos locales. Sus cuentas bancarias fueron congeladas, sus amigos le dieron la espalda y su familia comenzó a dudar de él. Mateo estaba en el valle más oscuro de su vida, rodeado de angustiadores que celebraban su caída como un triunfo personal. La voz del pánico, el viento abrasador del Salmo 11, le susurraba día y noche: ríndete, ya no hay salida, el sistema te ha devorado, la injusticia ha ganado. Mateo sentía que el lazo del cazador del Salmo 91 se había cerrado mortalmente alrededor de su cuello. El giro sobrenatural, el trueno que rompió el silencio del desierto, comenzó cuando Mateo, en lugar de defenderse con amargura y gritos de venganza, tomó una decisión radical. Decidió que el Señor es mi pastor y que en Dios confío. Una noche, postrado en el suelo frío de su pequeña sala, con la Biblia abierta y las lágrimas empapando las páginas, leyó el Salmo 41. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí
y oyó mi clamor. En ese instante de rendición total, Mateo activó el lugar secreto, dejó de pelear su propia batalla con sus propias fuerzas y se refugió en el castillo de Dios. Decidió que, aunque su cuenta bancaria estaba vacía, el pastor del Salmo 23 no dejaría que nada le faltara. Empezó a orar por sus enemigos, no para que fueran destruidos por su mano, sino para que la luz de Dios expusiera la verdad. Mateo no miró a los soberbios, fijó sus ojos en el juez justo. Lo que sucedió después fue un despliegue de poder divino que la comunidad entera recordó por años. Una auditoría federal, completamente ajena a su caso y motivada por una denuncia en otro estado, descubrió la red de corrupción que había incriminado a Mateo. En una audiencia pública llena de la grande congregación que el Salmo 40 menciona, el fiscal general del estado leyó la sentencia. El señor Mateo ha sido víctima de una conspiración y su inocencia es total. No solo fue exonerado de todos los cargos, el sistema escolar se vio obligado a restituirle todos sus años de servicio, a pagarle una indemnización masiva por daños y perjuicios y a nombrarlo director con honores. El pastor no solo aderezó una mesa de honor frente a sus angustiadores, sino que hizo que los mismos hombres que lo humillaron públicamente tuvieran que presenciar su exaltación pública. Mateo aprendió que cuando tú esperas pacientemente en Jehová y no ocultas su justicia dentro de tu corazón, Él te saca del foso, te pone sobre la peña y te entrega una victoria que ningún sistema humano puede cuestionar o revertir. Padre de justicia infinita y Rey de la provisión eterna, hoy, en este momento de revelación, extendemos esta unción de liberación ejecutiva y vindicación total sobre cada vida que se une a este gran decreto, sobre cada alma que se siente atrapada en un foso de desesperación, sobre aquel que ha sido acusado falsamente por los soberbios y sobre aquel que siente que el lodo cenagoso de las deudas y la enfermedad lo está hundiendo. Señor de los ejércitos, mira a mi hermano que está asfixiado por las deudas que otros crearon, a la mujer cuyo buen nombre ha sido manchado por lenguas mentirosas, al joven que siente que no tiene futuro porque el sistema le ha cerrado las puertas. En el nombre poderoso que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, aplicamos la autoridad legal del Salmo 42 y la promesa real del Salmo 23:5 sobre sus circunstancias. Decretamos que el brazo de Jehová te saca del foso ahora mismo y te pone sobre la roca inconmovible. Mandamos que todo plan de destrucción, todo lazo del cazador y toda saeta lanzada contra ti sean desarticulados y anulados ante la presencia del Altísimo. Hoy levantamos peticiones de establecimiento eterno ante tu trono de gracia. Pedimos que el grito de tu corazón, ese clamor profundo que solo Dios conoce, sea escuchado en el lugar secreto, que Jehová se incline a ti en este segundo y te rescate del lodo cenagoso de tu situación financiera, legal o de salud. Rogamos por la restauración pública de tu honor, tus finanzas y tu paz. Que el pastor del Salmo 23 te siente en una mesa de abundancia que confunda y avergüence a tus angustiadores. Clamamos por la caída de toda mentira, calumnia y conspiración tejida en tu contra en la oscuridad, que bajo las plumas del Salmo 91 seas invisible y protegido de toda lengua viperina. Intercedemos por aquellos cuyos cimientos familiares o profesionales han sido atacados por los soberbios. Declaramos que la peña de Cristo es tu fundamento y no serás conmovido jamás. Pedimos que el deseo de tu corazón por justicia, salud y provisión sea concedido por el decreto del cielo, que no solo seas exonerado de la culpa, sino que alcances la plenitud de tu propósito divino.
Rogamos por la confusión total en el campamento de los que te odian sin causa, que sus flechas se vuelvan contra ellos y que el justo sea exaltado con honra ante la grande congregación. Clamamos por una unción de realeza y autoridad que descienda sobre tu cabeza, que camines con la seguridad de que Dios ha enderezado tus pasos y que su favor te rodea como un escudo impenetrable. Señor, unge con aceite fresco de denuedo y una paz sobrenatural a cada persona que se une a este gran fluir de oración, que sientan en este mismo instante cómo el peso paralizante del foso se rompe y cómo la firmeza de la peña divina aparece bajo sus pies. Declaramos que estás protegido por el escudo del Altísimo, pastoreado por el Dios que provee y vindicado por el juez justo que ama la rectitud. No tengas miedo, porque Jehová ha oído tu clamor y el juez eterno ha tomado tu caso. Levanta tu cabeza, guerrero, porque el Rey ha decidido sacarte del foso y darte la victoria hoy. Prosigue la palabra, fluyendo como un río que no se detiene, porque el mismo Espíritu que te sacó del foso es el que ahora levanta una muralla de fuego a tu alrededor. No te detengas, no mires atrás, porque en esta frecuencia de gloria la resistencia se vuelve inquebrantable y el aire mismo que respiras se carga con la autoridad de los cielos. Hay un código sagrado, una instrucción legal que el Salmo 44 pone en tus manos en este preciso instante para desarmar cualquier estrategia oculta que se haya tejido en las tinieblas contra tu casa. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Escucha bien, porque en este tramo del camino tu victoria depende de tu enfoque. Muchos de los que te rodean, incluso algunos que comen en tu misma mesa, se han desviado tras la mentira, han levantado falsos testimonios, han intentado poner trampas legales en tu trabajo o han tejido redes de manipulación emocional para verte caer. Pero alimentar tu milagro en este segundo nivel de la oración significa activar el escudo de la verdad absoluta. El Salmo 91 te ha prometido que con sus plumas te cubrirá, pero añade una cláusula de poder. Escudo y adarga es su verdad. Esto significa que la verdad de Dios no es solo una idea, es un arma de guerra. Es un metal espiritual que hace que las saetas de la calumnia reboten y se vuelvan contra el arco que las disparó. Cuando tú decides, como dice el Salmo 23, que la vara y el cayado del pastor te infunden aliento, estás aceptando que no necesitas defenderte con tus propias palabras ni entrar en el juego de los soberbios. Alimentar tu fe ahora es entender que el pastor está usando su vara para apartar a los lobos que se disfrazaron de ovejas en tu vida y su cayado para traerte de vuelta al camino de la paz cuando la confusión intentó cegarte. No mires a los soberbios, no les des el poder de tu atención, porque mientras tú fijas tu mirada en la majestad del Rey, su verdad está trabajando en las sombras, desmantelando los nudos, rompiendo los contratos injustos y exponiendo a la luz lo que el enemigo planeó en lo profundo. La mentira tiene patas cortas cuando el juez justo entra en la habitación, y hoy declaramos que el viento abrasador de su presencia barre toda niebla de engaño que haya intentado ocultar tu destino. Recuerda lo que sucedió con Mateo en este punto de su proceso. Él ya estaba de pie sobre la peña. Su inocencia inicial había sido gritada a los cuatro vientos, pero el enemigo, herido en su orgullo, no se quedó de brazos cruzados. Aquellos hombres soberbios que habían perdido el primer asalto, temiendo que la verdad los alcanzara a ellos, ejecutaron un plan de intimidación sistemática. Mateo comenzó a recibir mensajes anónimos en la oscuridad de la noche. Sentía que sombras lo seguían cuando salía de la escuela. Intentaron sabotear los frenos de su vehículo
y llenaron las redes sociales con nuevas injurias, tratando de que el miedo lo hiciera renunciar a su victoria. La saeta que vuela de día y el terror nocturno del Salmo 91 se volvieron una realidad constante en su puerta. La voz del pánico, alimentada por los soberbios, le susurraba: «Huye ahora, desaparece. Ellos tienen más poder de lo que crees. La justicia fue solo un golpe de suerte, pero ahora vienen por tu vida». Mateo sentía que el valle de sombra de muerte no era un lugar de paso, sino una celda que se cerraba sobre sus pulmones. Sin embargo, el giro sobrenatural, la activación del escudo invisible, ocurrió una tarde gris cuando Mateo regresaba a su casa y encontró un sobre amarillento pegado en su cristal con amenazas directas contra lo que más amaba. En lugar de entrar en la casa a llorar o llamar a la policía con desesperación, Mateo se sentó en el escalón de su entrada, bajo la luz del atardecer, abrió su Biblia con manos firmes y leyó el Salmo 45. «Muchas son, oh Jehová Dios mío, tus maravillas que has hecho con nosotros». Mateo tomó una decisión de autoridad. Decidió dejar de contar las amenazas y empezó a contar las maravillas de Dios en voz alta para que el aire mismo las escuchara. En ese instante, activó el lugar secreto en medio de la calle. Mientras él proclamaba la fidelidad del pastor, algo ocurrió en el campamento de los soberbios. Uno de los hombres que formaba parte de la red de acoso, un hombre que no había podido conciliar el sueño por noches enteras porque sentía el cayado de Dios golpeando su conciencia, se quebró por completo. Ese hombre, impulsado por un temor santo que no pudo controlar, se presentó ante las autoridades no solo para confesar quiénes estaban detrás de las nuevas amenazas contra Mateo, sino para entregar una carpeta con grabaciones y documentos que implicaban a figuras políticas y judiciales de alto nivel que Mateo ni siquiera sospechaba que estaban involucradas. La mentira en la que los soberbios se habían refugiado se convirtió en su propia guillotina. En menos de 24 horas, el sistema que parecía intocable fue desmantelado desde adentro. Mateo no tuvo que contratar guardaespaldas ni entrar en juicios interminables. La verdad de Dios, que es escudo y adarga, se manifestó como un fuego que consumió la red de maldad. El pastor no solo mantuvo la mesa servida, sino que hizo que el mismo lazo del cazador atrapara los pies de los cazadores. Mateo aprendió que cuando tú te niegas a mirar la soberbia del hombre y te refugias en la maravilla de Dios, Él hace que tus perseguidores se desvíen hacia su propio juicio. Su copa de paz, que el enemigo intentó amargar con veneno, ahora rebosaba con un aceite de protección que lo hacía intocable para cualquier ataque futuro. Padre de toda luz y defensor de los que no tienen voz, en este fluir de autoridad que no se detiene, extendemos ahora esta unción de blindaje estratégico y verdad revelada sobre cada vida que está siendo acechada en este momento, sobre aquel que sufre acoso sistemático en su hogar o en su empleo, y sobre quien siente que las amenazas del enemigo le han quitado el sueño. Señor de los ejércitos, mira a mi hermano que siente que lo observan desde las sombras, a la mujer que está siendo chantajeada por su pasado, al joven que es perseguido por no ceder ante la corrupción de los soberbios. En el nombre de Jesús, aplicamos el poder legal del Salmo 91:4 y la sentencia del Salmo 44 sobre sus hogares. Decretamos que su verdad es tu muro infranqueable y que los planes de los mentirosos se caen a pedazos ante la luz de tu presencia. Mandamos que todo espíritu de intimidación, de miedo y de persecución retroceda ahora mismo, confundido y derrotado por el resplandor de la justicia divina.
En este nivel de la oración, desatamos decretos de protección absoluta y justicia de oficio. Pedimos que la vara del pastor golpee la mano de todo aquel que intente tocar tu reputación o tu integridad física, que el cayado divino te aparte del peligro antes de que éste se manifieste. Rogamos por la exposición inmediata de toda trama oculta, que la luz del Salmo 40 penetre en las oficinas oscuras, en las conversaciones secretas y en los dispositivos digitales donde se planea tu caída, dejando al descubierto la vergüenza de los opresores. Clamamos por un vallado de ángeles alrededor de tus hijos y de tus bienes, que bajo el abrigo del Altísimo encuentres un refugio donde ninguna flecha de maldad pueda encontrar blanco. Intercedemos por aquellos que están bajo presión legal injusta. Declaramos que las pruebas falsas se desvanecen y que la verdad emerge con una fuerza que nadie puede contradecir. Pedimos que las maravillas de Dios empiecen a suceder en tu vida de forma tan continua que no tengas tiempo de fijarte en los ataques, que por cada palabra de odio que recibas, Dios te entregue 10 palabras de promoción y honra. Rogamos por el quiebre de la voluntad de tus enemigos, que el temor de Dios caiga sobre ellos y que, como aquel hombre en la historia de Mateo, se vean obligados a confesar la verdad para encontrar descanso. Clamamos por el establecimiento de una zona de paz en tu mente y en tu corazón, que la soberbia de los hombres no tenga eco en tu espíritu, porque tú habitas en la altura de la peña. Señor, unge con aceite de valentía sobrenatural a cada persona que escucha estas palabras, que sientan en este mismo segundo cómo la armadura de Dios se ajusta a su pecho, cómo el escudo de la fe se vuelve pesado y sólido frente a ellos. Declaramos que no retrocederás ni un centímetro ante las amenazas, porque el pastor que nunca duerme está caminando a tu lado. Estás protegido por la verdad que es eterna, pastoreado por el poder que no conoce límites y afirmado sobre la peña que ningún terremoto puede mover. Seguimos avanzando en este torrente de gloria, viendo cómo tus perseguidores tropiezan en sus propios lazos y cómo el camino se despeja para tu entrada triunfal. Y en ese caminar donde la verdad se ha vuelto tu muralla, el aire comienza a vibrar con una frecuencia distinta, una que no nace de la voluntad humana, sino del mismo aliento del Creador que decide que tu tiempo de silencio ha terminado. No es solo que el foso haya quedado atrás o que los soberbios hayan sido confundidos, es que ahora, en lo más profundo de tu ser, se está gestando un fenómeno espiritual que el Salmo 43 describe como el sello final de tu transformación. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Escucha la profundidad de este decreto. Dios no te saca del problema para que sigas contando la misma historia de dolor. Él te saca para cambiarte el lenguaje. Durante meses, quizás años, tu cántico ha sido la queja, el reporte médico negativo, el estado de cuenta en rojo o el relato amargo de la traición. Pero alimentar tu milagro en este punto de la oración es activar la frecuencia de la transmutación divina. El Salmo 91 te prometió que con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, pero el Salmo 40 te dice que el mundo no solo verá tu protección, sino que escuchará tu alabanza, y eso provocará un temor reverente en tus enemigos. Alimentar tu fe ahora es entender que el cántico nuevo no es una melodía que aprendes, es un testimonio vivo que emana de tus poros. Es esa paz que no tiene lógica cuando la tormenta sigue afuera. Es esa sonrisa que confunde al que te quería ver destruido. Cuando el Salmo 23 declara que tu bondad y tu misericordia me seguirán todos los días,
está estableciendo que tu retaguardia está cubierta por la escolta más poderosa del universo. Por lo tanto, tu boca ya no tiene permiso para hablar de derrota. Hoy declaramos que el sonido del lamento se seca en tu garganta y que, en su lugar, brota una proclama de autoridad que hará que aquellos que te daban por muerto tengan que reconocer que el Dios vivo habita en ti. La alabanza que desatas hoy es el martillo que termina de pulverizar los restos de las cadenas que el foso intentó dejar en tus tobillos. Mira lo que sucedió con Lucía, cuya vida se convirtió en el escenario de este cántico nuevo. Ella no era una mujer de grandes recursos ni de influencias políticas. Era una artesana, una mujer que encontraba su sustento y su paz, moldeando la arcilla y tejiendo sueños con sus manos. Pero su foso fue silencioso y devastador. Una enfermedad degenerativa comenzó a cerrar sus articulaciones, transformando sus manos en garras de dolor que no podían sostener ni siquiera una aguja. Por 2 largos años, el cántico de Lucía fue el llanto nocturno. Los especialistas le dijeron que no había retorno, que debía aprender a vivir en la invalidez, que su tiempo de crear había muerto. El lazo del cazador del Salmo 91 parecía haber atrapado no solo su cuerpo, sino su identidad misma. Lucía sentía que el pastor del Salmo 23 la había dejado sola en un valle donde no había pastos, solo sombras de carencia y tristeza. Pero el giro sobrenatural, el nacimiento de la melodía del cielo, ocurrió una madrugada de frío intenso cuando Lucía, incapaz de dormir por las punzadas en sus huesos, decidió que no usaría su lengua para quejarse una vez más. Aplicó el código del Salmo 43 sin saber siquiera si sus manos sanarían. Empezó a susurrar alabanzas, no por una sanidad que no veía, sino por la soberanía de un Dios que seguía en su trono. Ella activó el lugar secreto a través de la adoración pura, esa que nace cuando no queda nada más que la fe. Entendió que el pastor no solo guía por aguas de reposo, sino que conforta el alma, y que un alma confortada es el preámbulo de un cuerpo restaurado. Decidió que su cántico nuevo sería un decreto de salud, declarando que sus manos eran instrumentos de la gloria de Dios. Lo que sucedió después fue un estallido de maravillas que desafió toda lógica médica. Mientras Lucía adoraba, sintió un calor líquido, como si el aceite de la unción del Salmo 23 estuviera fluyendo directamente desde su coronilla hasta la punta de sus dedos. Al amanecer, por primera vez en 700 días, sus dedos se extendieron sin dolor, con una flexibilidad que no tenía ni en su juventud. Pero el milagro mayor no fue solo físico. El cántico nuevo de su testimonio se volvió un fuego que se propagó por toda su región. Aquellos que la habían visto encorvada y derrotada, al verla trabajar de nuevo con una fuerza sobrenatural, sintieron ese temor y confianza que menciona el Salmo 40. Personas que habían vivido en el ateísmo, al ver la transformación de Lucía, cayeron de rodillas buscando al Dios que hace nuevas todas las cosas. Su taller no solo volvió a abrir, sino que se convirtió en un faro de esperanza, donde las ventas se multiplicaron de tal forma que Lucía pudo financiar el tratamiento de otros enfermos. El pastor no solo sanó sus manos, puso en ella una autoridad espiritual que muchos vieron. Lucía aprendió que cuando tú te atreves a cantar en el foso, Dios se encarga de que tu concierto sea en la cumbre de la peña. Padre de toda gloria y arquitecto de los milagros, en este torrente de oración que sigue creciendo, extendemos ahora esta unción de cántico nuevo y restauración creativa sobre cada persona que ha sentido que su voz ha sido apagada por la tragedia, sobre aquel que lucha contra diagnósticos médicos que dicen imposible.
y sobre quien siente que su propósito ha sido mutilado por las circunstancias. Señor de la vida, mira a mi hermano cuyas manos están atadas por la escasez, a la mujer que ha perdido el ritmo de la alegría, al joven que solo escucha ecos de fracaso en su mente. En el nombre de Jesús, aplicamos la frecuencia sanadora del Salmo 43 y la promesa de restauración del Salmo 23:3 sobre sus cuerpos y sus destinos. Decretamos que el espíritu de pesadez se retira y que en este instante nace en tu boca una alabanza que despedaza el diagnóstico de muerte. Mandamos que toda parálisis emocional y física sea disuelta por el fuego de la presencia del Altísimo. En este nivel de la gran oración desatamos decretos de transformación y expansión. Pedimos que el Espíritu Santo sature tus cuerdas vocales y tu mente con pensamientos de victoria, que tu lenguaje sea tan distinto a partir de hoy que incluso tus enemigos se pregunten qué poder te ha transformado. Rogamos por una regeneración celular completa, que el aceite del Salmo 23 penetre en cada hueso, en cada órgano y en cada rincón de tu alma que haya sido herido por el foso. Clamamos por un impacto sobrenatural en tu círculo familiar, que al ver tu cántico nuevo, los que están alejados de la fe corran hacia los brazos del Padre, reconociendo que tu Dios es real y es poderoso. Intercedemos por aquellos que se sienten atrapados en la monotonía del dolor. Declaramos que la bondad y la misericordia irrumpen en tu rutina, creando oportunidades de éxito que nunca imaginaste. Pedimos que el gozo del Señor sea tu fuerza física, que esa alegría interna actúe como una medicina que seca la raíz de toda enfermedad degenerativa o emocional. Rogamos por la apertura de nuevos caminos de sustento, que así como el taller de Lucía floreció, tu emprendimiento, tu carrera y tus manos produzcan fruto al 100% para la gloria del reino. Clamamos por la caída definitiva del espíritu de mudez y timidez, que tu voz sea un eco del trueno de Dios que establezca su reino donde quiera que pongas la planta de tus pies. Señor, unge con el vino nuevo de la revelación a cada alma que se mantiene firme en esta oración. Que sientan que una melodía de esperanza, poderosa y antigua, comienza a vibrar en sus huesos. Declaramos que tu lamento ha muerto y que tu danza de victoria ha comenzado en los lugares celestiales. Estás protegido por el Dios de la canción eterna, pastoreado por el Maestro de los milagros y afirmado con un testimonio que nadie podrá silenciar. Seguimos fluyendo en este río de poder, viendo cómo tu vida se vuelve una señal y un prodigio ante los ojos del mundo. Y en ese fluir, donde tu boca se ha convertido en un manantial de alabanza, la atmósfera se torna solemne, porque la adoración es el preámbulo necesario para la ejecución de la justicia. Entramos ahora en la fase de la proclamación legal, donde tus palabras dejan de ser solo canciones para convertirse en decretos que desarman al tribunal de las tinieblas. Hay un poder ejecutivo en el Salmo 49 que va a despedazar la mordaza que el enemigo intentó ponerte. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no detuve mis labios, Jehová, tú lo sabes. Escucha bien, porque alimentar tu milagro en este cuarto nivel de la oración es activar la autoridad de la confesión pública. Muchos de ustedes han sido pisoteados en silencio, han agachado la cabeza ante el jefe abusivo, ante el familiar manipulador o ante el sistema corrupto por temor a las consecuencias. Han ocultado la verdad en su corazón, permitiendo que la injusticia eche raíces. Pero el Salmo 91 te exige una declaración. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. No es suficiente con pensarlo, tienes que decirlo.
Alimentar tu fe ahora es entender que el silencio se acabó. Cuando tú no detienes tus labios para anunciar la justicia de Dios, el cielo no detiene su mano para ejecutar la sentencia. Hoy declaramos que se rompe todo espíritu de mudez y timidez, y que tu boca se abre con un denuedo santo que avergüenza al mentiroso y hace retroceder a los que buscaban tu ruina total. Cuando el Salmo 23 proclama que tu bondad y tu misericordia me seguirán, está hablando de una escolta que te da la seguridad para hablar la verdad en medio de los lobos. No ocultarás su justicia, la anunciarás en la grande congregación, y esa confesión será el trueno que desmorone las murallas de Jericó que bloqueaban tu avance. Hoy, la verdad deja de ser un concepto y se convierte en tu espada de doble filo. Mira lo que sucedió con Andrés, quien se convirtió en el testigo de este decreto de justicia. Él era un hombre dedicado al servicio civil, un administrador cuya honestidad era su mayor tesoro en una oficina gubernamental plagada de sombras. Su foso comenzó cuando se negó a firmar documentos que facilitaban un desvío de fondos millonario. Sus superiores, hombres soberbios y poderosos que se desviaban tras la mentira, lanzaron una campaña para aniquilarlo moralmente. Lo acusaron de negligencia, le quitaron su oficina digna y lo enviaron a un sótano húmedo y aislado para trabajar solo, esperando que la soledad y la humillación quebraran su espíritu. Andrés veía cómo los soberbios del Salmo 40 se burlaban de él en los pasillos, señalándolo como el fracasado. La voz del sistema le susurraba al oído: «Nadie te va a escuchar, somos dueños de la ley. Quédate callado en tu sótano y quizás te perdonemos la vida». El valle de sombra de muerte era para él un encierro de injusticia y silencio. Pero el giro sobrenatural, la apertura de los sellos de justicia, ocurrió cuando Andrés decidió que no detendría sus labios ante el rey. Aplicó el código del Salmo 40:10. «No oculté tu justicia dentro de mi corazón, he publicado tu fidelidad y tu salvación». En lugar de hundirse en la depresión del sótano, Andrés comenzó a usar ese aislamiento para documentar cada irregularidad, no con el odio del hombre, sino con la paz del que sabe que el Señor es su pastor y que nada le faltará, ni siquiera la victoria legal. Cada mañana recorría los pasillos de la institución, declarando en voz baja que el escudo del Salmo 91 lo hacía invisible a las trampas del cazador. Él no ocultó la verdad en su interior, la anunció en su oración y se preparó para la grande congregación que Dios estaba convocando en lo invisible. Lo que sucedió después fue una intervención divina que sacudió los cimientos de la ciudad. Una comisión internacional de transparencia, cuya llegada fue tan repentina como un rayo, entró en la institución sin previo aviso. Cuando los interventores preguntaron si algún funcionario tenía el valor de hablar, Andrés salió de su sótano con la frente en alto y una serenidad que aterrorizó a sus opresores. No detuvo sus labios, entregó las pruebas y anunció la justicia de Dios con tal precisión que los que se sentían intocables vieron cómo el fuego y azufre del juicio caía sobre sus carreras en un solo día. Los directivos fueron esposados en sus propias oficinas y Andrés, por decreto extraordinario, fue nombrado interventor principal para sanear la institución. El pastor no solo le devolvió su lugar, lo sentó en una silla de autoridad que nunca imaginó, preparando una mesa de honra ante los ojos de todos los que lo habían despreciado. Andrés aprendió que cuando tú no detienes tus labios para defender la gloria de Dios, Dios no detiene sus ejércitos para rescatar tu nombre. Su copa de dignidad no solo fue restaurada, sino que rebosó de una influencia que limpió todo su entorno. Padre de toda verdad y juez de las naciones,
En este torrente de autoridad que sigue barriendo la mentira, extendemos ahora esta unción de valentía ejecutiva y justicia declarada sobre cada persona que ha sido silenciada por el miedo, sobre aquel que está siendo oprimido por estructuras de poder injustas y sobre quien tiene la verdad en sus manos, pero tiembla ante las represalias. Señor de los ejércitos, mira a mi hermano que es intimidado para que guarde silencio ante el robo, a la mujer que sufre el acoso de los soberbios, al joven que es víctima de calumnias organizadas. En el nombre de Jesús, aplicamos la sentencia legal del Salmo 49 y la protección del Salmo 91:2 sobre sus vidas. Decretamos que se rompe el candado del miedo y se levanta una voz de trueno que el infierno no puede callar. Mandamos que toda red de corrupción, mentira y complot sea expuesta y disuelta ahora mismo ante la confesión de los justos. En este nivel de la gran oración, desatamos decretos de vindicación y denuedo. Pedimos que el Espíritu Santo ponga carbón encendido en tus labios, que cuando hables, tus palabras tengan el peso de la justicia divina y desarmen los argumentos del adversario. Rogamos por la protección absoluta de tu integridad profesional y física, que bajo las alas de Jehová seas escoltado mientras anuncias la verdad en la grande congregación. Clamamos por la aparición de interventores del cielo, que personas con poder y rectitud sean enviadas a tu situación para respaldar tu testimonio y ejecutar el juicio a tu favor. Intercedemos por los que están en el sótano de la prueba. Declaramos que el pastor abre las puertas de bronce y te saca a la luz pública para ser exaltado con honra. Pedimos que la vergüenza y la confusión caigan sobre los soberbios que se burlan de tu integridad, que al ver tu firmeza, el temor de Dios los alcance y los ponga en fuga. Rogamos por una restitución acelerada de todo lo que perdiste por no pactar con la mentira, que tus cargos, tus ingresos y tu honor vuelvan a ti multiplicados por 7. Clamamos por el establecimiento de una atmósfera de transparencia en tu casa y tu trabajo, que tu boca sea el instrumento que Dios use para barrer la oscuridad y establecer su reino. Señor, unge con aceite de denuedo a cada alma que se mantiene firme en este decreto, que sientan cómo el nudo en la garganta se deshace y es reemplazado por una fuerza santa que los impulsa a no callar. Declaramos que no ocultarás su justicia y por lo tanto, su fidelidad será tu muralla perpetua. Estás protegido por el Dios de la verdad, pastoreado por el Verbo eterno y vindicado por el juez que no conoce el soborno. Seguimos avanzando en este río de justicia, viendo cómo las sombras de la mentira se evaporan ante tu confesión de poder, y en ese estruendo de justicia, donde tu voz ha rasgado el velo de la opresión, entramos ahora en la fase de la estabilización y el reposo del guerrero. Es el momento donde la batalla deja de ser un choque de espadas y se convierte en la posesión de la tierra prometida. Hay una frecuencia de paz inquebrantable en el Salmo 40:17 que va a sellar tu victoria para que nada ni nadie pueda arrebatarla de tus manos. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Escucha bien, porque alimentar tu milagro en este quinto nivel de la gran oración es activar el pensamiento del Altísimo. Muchos de ustedes han caminado estas etapas sintiéndose todavía afligidos y necesitados, con el corazón latiendo deprisa porque el tiempo humano se agota, porque las facturas vencen mañana, porque el plazo legal termina al amanecer. Pero alimentar tu fe ahora es entender que, mientras tú te angustiabas por el cómo, el dueño del tiempo y el espacio estaba pensando en ti.
El Salmo 91 te prometió que con larga vida te saciaría y te mostraría su salvación. El Salmo 23 te aseguró que el bien y la misericordia te seguirían como una sombra bendita todos los días. Alimentar tu milagro ahora es soltar el cronómetro y confiar en el reloj de la eternidad. La roca del Salmo 40 no fue solo para sacarte del foso de forma temporal, fue para que establezcas sobre ella un fundamento eterno. Hoy declaramos que la ayuda que parecía retrasarse, la respuesta que el enemigo intentó retener en las regiones celestes, golpea tu puerta en este preciso segundo. La ayuda del cielo no conoce el retraso, conoce el cumplimiento perfecto. Dios no se tarda, Él llega justo a tiempo para que su gloria sea absoluta y tu testimonio sea irrebatible. Mira lo que sucedió con Elena, quien vivió la manifestación de este pensamiento divino. Ella no era una figura pública, era una mujer cuyo corazón latía por los más vulnerables, dedicando cada fibra de su ser a un pequeño refugio para animales maltratados en las afueras de una ciudad que crecía sin piedad. Su foso llegó cuando una corporación constructora, movida por la avaricia de los soberbios, compró los terrenos vecinos y, mediante manipulaciones en el registro de la propiedad, logró una orden judicial de desalojo inmediato. Elena estaba afligida y necesitada en el sentido más profundo. No tenía fondos para una batalla legal contra gigantes, ni un lugar a donde trasladar a las criaturas que dependían de ella. El lazo del cazador del Salmo 91 parecía haberse cerrado sobre su cuello y el de sus protegidos. Los abogados de la constructora se burlaban de ella, diciéndole que el progreso no tiene sentimientos y que el tiempo se le había acabado. El valle de sombra de muerte era para Elena el sonido de las máquinas excavadoras que ya estaban estacionadas frente a su entrada. Pero el giro sobrenatural, el momento en que el libertador decidió no tardarse más, ocurrió cuando faltaban solo 12 horas para la demolición. Elena, exhausta y con el alma en un hilo, se arrodilló en medio del patio, rodeada por el silencio de la noche, y simplemente susurró las palabras del Salmo 40:17. Dios mío, no te tardes. En ese instante, ella dejó de luchar contra el reloj de los hombres y se sumergió en el pensamiento de Dios. Lo que Elena no sabía era que, a kilómetros de allí, una periodista de investigación que buscaba una historia que impactara la conciencia de la ciudad, tuvo un impulso inexplicable de tomar esa carretera secundaria. El pensamiento de Jehová se manifestó de forma fulminante. La periodista llegó al refugio justo cuando Elena terminaba su oración. Al ver la paz sobrenatural de esa mujer frente a la injusticia inminente, realizó una transmisión en vivo que en menos de una hora fue vista por millones de personas. El escándalo de la corrupción inmobiliaria estalló como una bomba. Antes de que saliera el sol, un filántropo que había estado buscando dónde sembrar una herencia para la protección animal, se comunicó con Elena. No solo pagó la deuda y compró el terreno, sino que adquirió toda la propiedad de la constructora para donarla perpetuamente al refugio. El pastor no solo detuvo las máquinas, aderezó mesa, haciendo que los mismos empresarios que ordenaron el desalojo tuvieran que firmar los papeles de donación para evitar la cárcel. Elena aprendió que cuando el libertador se levanta, el tiempo se dobla ante su voluntad y los recursos que estaban secuestrados fluyen como un torrente. Ella ya no es la mujer que huye. Ella es la administradora de un santuario que es testimonio vivo de que Dios piensa en los humildes. Su copa de provisión no solo se llenó, sino que se convirtió en un río de bendición para toda la región. Padre de toda bondad y arquitecto de los tiempos, en este nivel final de establecimiento, sellamos esta unción de ayuda inmediata
y libertador presente sobre cada vida que ha resistido hasta aquí, sobre el que se siente pobre de espíritu pero rico en fe, y sobre aquel que siente que el último minuto de su prueba ha llegado. Señor de la eternidad, mira a mi hermano que necesita que el no te tardes se manifieste hoy mismo en su salud, a la mujer que espera un milagro financiero antes de que se oculte el sol, al joven que ha puesto su destino en tus manos. En el nombre de Jesús, aplicamos la autoridad legal del Salmo 40:17 y la promesa de escolta del Salmo 23:6 sobre sus circunstancias. Decretamos que la ayuda del cielo se materializa en tu realidad física ahora mismo y que el bien y la misericordia te alcanzan y te abrazan. Mandamos que todo decreto de muerte, de quiebra o de desalojo sea revocado por el pensamiento superior de Dios a tu favor. En este punto de la gran oración, desatamos decretos de aceleración y posesión. Pedimos que la roca sobre la que has sido puesto se convierta en el cimiento de una prosperidad que no conoce el fin, que tus negocios, tu ministerio y tu salud entren en una etapa de estabilidad absoluta. Rogamos por una aceleración divina de los trámites, los pagos y las sanidades, que lo que el enemigo detuvo por décadas se manifieste en las próximas horas para la gloria de tu nombre. Clamamos por el sello de la paz del Salmo 91 sobre tu mente, que vivas bajo el abrigo del Altísimo, con la certeza de que tu libertador ya ha dado la orden de tu rescate total. Intercedemos por una provisión que no dependa de la economía de este mundo, que el pastor del Salmo 23 abra los depósitos del cielo y que tu copa sea una fuente inagotable de generosidad para otros. Pedimos que los pensamientos de paz que Dios tiene sobre ti se traduzcan en estrategias de éxito y en puertas abiertas que ningún hombre pueda cerrar. Rogamos por la vergüenza final de los que apostaron a tu fracaso, que tengan que testificar que Jehová es tu ayuda y que su rostro está sobre ti. Clamamos por una gratitud que sature tu casa, que cada rincón de tu hogar sea un altar donde el cántico nuevo de la victoria nunca deje de sonar. Señor, unge con el aceite de la victoria definitiva a cada alma que se mantiene en este decreto. Que sientan cómo la ansiedad del tiempo se disuelve y es reemplazada por la majestad de saberse amados por el Creador. Declaramos que eres libre, que estás blindado y que tu libertador ha tomado el gobierno de tus días. Caminamos hacia el cierre de esta gran oración con la frente en alto, sabiendo que el bien y la misericordia son tu retaguardia eterna. No temas, porque el Rey ha pensado en ti y su respuesta ya está aquí. Y en este epicentro de gloria, donde el pensamiento de Dios se ha materializado en tu tiempo y espacio, llegamos al cumplimiento profético, al sello inquebrantable de esta gran oración unificada. Hemos salido del foso, hemos resistido a los soberbios, hemos cantado el cántico nuevo y hemos visto la justicia ejecutada. Ahora entramos en la fase de la entronización y el legado eterno. El Salmo 40:16 desata la atmósfera final que gobernará tus días a partir de este segundo. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación: engrandecido sea Jehová. Escucha el estruendo de esta victoria. Tu proceso no termina en una simple liberación, termina en una exaltación donde tu vida se convierte en un monumento a la grandeza de Dios. Alimentar tu milagro en este sexto y último nivel de la oración es activar la frecuencia de la perpetuidad. El Salmo 91 culmina prometiendo: lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. El Salmo 23 cierra con un decreto de escolta eterna: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días.
Alimentar tu fe ahora es entender que no estás recibiendo un milagro temporal para salir del paso. Estás recibiendo una herencia que tus hijos y los hijos de tus hijos alcanzarán. El foso ha sido sellado con la peña, y sobre esa peña se ha levantado un trono de gratitud. Hoy declaramos que el engrandecido sea Jehová deja de ser una frase y se convierte en el diseño de tu realidad financiera, de tu salud radiante y de tu paz familiar. Ya no eres el afligido que busca ayuda, eres el bendecido que reparte esperanza. El pastor ha terminado de ungir tu cabeza con un aceite de autoridad que no se seca, y hoy caminas con la seguridad de que el bien y la misericordia no son solo sentimientos, son tus guardaespaldas celestiales que te abren puertas en lugares de gobierno y te dan reposo en medio de cualquier tormenta mundial. Mira el cumplimiento total en la vida de todos aquellos que hemos mencionado y que hoy representan tu propia historia. Mateo ya no es solo el maestro exonerado, es el hombre que transformó el sistema educativo de su región bajo la justicia de Dios. Lucía ya no es la artesana sanada, es la mujer que levantó una red de ayuda que alimenta a miles, con manos que nunca más volvieron a conocer el dolor. Andrés ya no es el empleado del sótano, es el juez de integridad que limpia los caminos de su nación. Elena ya no es la mujer del refugio amenazado, es la custodia de un legado de compasión que el tiempo no podrá borrar. Todos ellos pasaron por el foso del Salmo 40, pero todos terminaron en la mesa del Salmo 23, bajo la sombra del Salmo 91. Su historia es tu historia. Su victoria es el espejo de lo que Dios está haciendo en tu casa en este preciso instante. Padre de toda gloria, juez eterno y pastor de nuestras almas, hoy sellamos esta gran oración de 6 partes con el fuego de tu Espíritu Santo. Aplicamos el sello de la sentencia final sobre cada vida que ha permanecido en este altar de fe. Señor de los ejércitos, mira a tu pueblo que hoy se levanta del suelo para ocupar su lugar de honor. En el nombre poderoso de Jesús, aplicamos el Salmo 40:16 y el Salmo 91:16 sobre sus generaciones. Decretamos que el gozo del Señor es tu fuerza inamovible y que la salvación de Jehová es visible sobre toda tu descendencia. Mandamos que el bien y la misericordia te persigan, te alcancen y te rodeen hasta que tu copa rebose de tal manera que las naciones vean que Jehová ha sido engrandecido en ti. En este cierre glorioso desatamos los últimos decretos de establecimiento. Pedimos que la larga vida prometida sea una vida de calidad, de propósito y de influencia, que veas cumplido cada sueño que Dios puso en tu corazón desde el vientre de tu madre. Rogamos por una protección que no solo te guarde a ti, sino que cree una zona de exclusión para el mal alrededor de tus propiedades, tus negocios y tu descendencia, que el lugar secreto sea tu residencia permanente. Clamamos por una abundancia que no conozca la escasez, que así como el pastor prepara mesa, tus graneros siempre estén llenos para que puedas ser el brazo de Dios que bendice al necesitado. Intercedemos por la paz de tus pensamientos, que después de tanta batalla, tu mente repose en la peña, sabiendo que el Rey ya ha pensado en todo y nada ha quedado al azar. Pedimos que tu boca nunca deje de decir engrandecido sea Jehová, que tu testimonio sea tan grande que los soberbios tengan que doblar su rodilla ante el Dios que te rescató. Rogamos por una unción de legado, que lo que hoy has recibido en esta oración sea una fuente de bendición que nunca se corte para tus hijos y los hijos de tus hijos. Clamamos por el establecimiento total de tu victoria, que lo que Dios ha unido hoy, ningún hombre, ningún sistema y ningún demonio pueda separarlo jamás. Señor, unge con el aceite de la entronización a cada alma que recibe esta palabra final.
que sientan el peso de la gloria descendiendo sobre sus hombros, dándoles una dignidad real. Declaramos que has salido del foso para nunca más volver, que has sido examinado por el fuego y has salido como oro puro. Estás protegido por el Omnipotente, pastoreado por el Rey de Reyes y vindicado por el Juez justo. Caminas ahora no hacia la victoria, sino desde la victoria, en la casa de Jehová por largos y bendecidos días. La sentencia ha sido dictada, la restitución ha comenzado, y tu copa rebosa de la gloria de Dios. Gózate y alégrate, porque Jehová ha sido engrandecido en tu vida para siempre. Amén, amén y amén.